Historia 1. El espíritu que camina entre las tumbas de Segovia. Me llamo Padre Miguel y soy sacerdote desde hace 25 años. Durante este tiempo, he vivido muchas experiencias que han puesto a prueba mi fe y mi valor, pero ninguna de ellas se compara con lo que experimenté en el cementerio de Segovia. Esta historia no es solo un relato, es una advertencia sobre lo que puede existir entre este mundo y el otro. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Una familia me llamó para realizar una bendición en el cementerio. Estaban perturbados por una serie de sucesos extraños, el sonido de pasos a altas horas de la madrugada, voces que murmuraban sin origen aparente y figuras que parecían moverse entre las tumbas. Como sacerdote, lo consideré una cuestión de fe y quizá una sugestión provocada por el miedo. Acepté la llamada sin vacilar. Llegué al cementerio poco antes de medianoche. La familia me esperaba en la entrada, visiblemente afligida. Les expliqué que rezaría una oración especial y rociaría agua bendita alrededor del lugar. Decidieron esperar fuera, algo que en aquel momento consideré una reacción exagerada. Atravesé sola la verja de hierro, que crujió al abrirse, y entré en el cementerio. La noche era increíblemente silenciosa, salvo por el sonido del viento al pasar entre los árboles secos. Las tumbas alineadas formaban un laberinto de piedras frías, y la oscuridad parecía más densa allí dentro. Comencé mi oración, sintiendo la presencia de algo, pero no podía identificar qué. Mientras caminaba, noté que el silencio era interrumpido por un sonido peculiar, pisadas ligeras pero claramente audibles que no eran las mías. Me detuve y miré a mi alrededor. No vi nada, pero el sonido continuó. Pensé que podría ser un animal, pero las pisadas eran demasiado rítmicas para eso. Seguí rezando, tratando de ignorar la creciente incomodidad, cuando un movimiento en la distancia llamó mi atención. Apareció una figura entre dos tumbas, una figura humana que parecía envuelta en una fina niebla. No había luz suficiente para distinguir su rostro o sus ropas, pero era innegable que había algo allí. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la calma. La figura no respondió. Se quedó quieta, como observándome. Di unos pasos hacia ella, pero en cuanto me acerqué, se movió rápidamente en dirección contraria, desapareciendo detrás de un mausoleo. Sentí un escalofrío instantáneo, pero seguí adelante. Algo dentro de mí me decía que no debía huir. Cuando llegué al lugar donde había desaparecido la figura, encontré algo aún más inquietante, una marca en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies hasta allí repetidas veces. En el centro de la marca había una pequeña cruz de madera rota. Recogí la cruz y murmuré una oración, pero antes de que pudiera terminar, oí un suspiro que venía de detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero allí no había nada. O al menos nada visible. Entonces empezaron los murmullos. Era como si docenas de voces susurraran al mismo tiempo, en un idioma que no podía entender. El sonido parecía venir de todas partes, rodeándome. Sentí un enorme peso sobre los hombros, como si la atmósfera que me rodeaba estuviera cargada de algo maligno. Agarré con fuerza la botella de agua bendita y empecé a rociar el líquido a mi alrededor, recitando oraciones con más fervor. Fue entonces cuando la figura reapareció, ahora más cerca. Estaba a pocos metros de mí, entre dos tumbas más grandes. Aunque seguía envuelto en la niebla, pude distinguir algo inquietante, no tenía rostro. Era solo una silueta vacía, pero su presencia emanaba un dolor profundo e inexplicable. Intenté hablarle de nuevo: si eres un alma perdida, estoy aquí para ayudarte. Dime qué necesitas. Durante un breve instante, la figura pareció dudar, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero entonces un grito ensordecedor resonó en el cementerio, haciéndome caer de rodillas. El sonido era una mezcla de agonía y rabia, algo que parecía penetrar directamente en el alma. Cerré los ojos y seguí rezando, ignorando el miedo que se apoderaba de mí. Cuando cesaron los gritos, abrí los ojos y me di cuenta de que la figura había desaparecido. El cementerio volvía a estar en silencio, pero el aire parecía más ligero. Terminé la bendición y abandoné el lugar, llevándome la pequeña cruz rota. La familia me esperaba en la entrada y les aseguré que el lugar estaba bendecido.
Sin embargo, me guardé para mí los detalles de lo que había presenciado. Desde aquella noche, nunca he vuelto a ser el mismo. La cruz que encontré sigue conmigo, un recordatorio de que no todo tiene explicación. El cementerio de Segovia sigue siendo un lugar misterioso, pero para mí es un símbolo de que el mundo espiritual es mucho más complejo y aterrador de lo que creemos. Historia 2: La sombra que nunca abandona el cementerio de Salamanca. Me llamo Padre Antonio, y soy sacerdote desde hace 18 años. Durante ese tiempo, he tenido que enfrentarme a situaciones insólitas, pero lo que viví en el cementerio de Salamanca es algo que marcará mi vida para siempre. Esta historia no es para pusilánimes, porque lo que vi y sentí en aquel lugar desafía todo lo que sabemos sobre el mundo de los espíritus. Todo empezó cuando recibí una llamada de una mujer llamada Carmen, que estaba desesperada. Me dijo que su marido, que llevaba muerto 3 meses, nunca parecía descansar en paz. Cada vez que visitaba el cementerio, sentía una fuerte presencia y a veces veía una sombra oscura que se movía entre las tumbas. El vigilante nocturno también había informado de sucesos extraños, faroles que se apagaban sin motivo, pasos que resonaban en los bulevares vacíos y un frío inexplicable que surgía de la nada. Convencido de que había que hacer algo, acepté la invitación de visitar el lugar. Llegué al cementerio al atardecer, justo cuando el sol empezaba a desaparecer por el horizonte. Carmen me esperaba en la entrada, con los ojos llenos de esperanza y miedo. Antes de entrar, recé una breve oración, pidiendo protección y guía. El lugar parecía ordinario a primera vista, pero a medida que caminábamos, la atmósfera empezó a cambiar. Soplaba un viento helado, incluso en el clima relativamente cálido de la región, y el silencio era casi opresivo. La sombra se vio por primera vez cuando nos acercamos a la tumba del marido de Carmen. Era como una figura negra, sin forma definida, que parecía flotar entre las tumbas. Carmen se quedó paralizada, señalando la figura. Recé una oración en voz alta, pero la sombra no retrocedió, al contrario, parecía observarnos, aunque no tenía ojos. Decidí que debíamos seguir investigando. Dejé a Carmen en la entrada y regresé sola al cementerio, decidida a comprender lo que ocurría. La noche había caído por completo y la oscuridad parecía envolverlo todo a mi alrededor. Llevé conmigo una antorcha, agua bendita y mi crucifijo, confiando en que mi fe sería suficiente para enfrentarme a lo que fuera que hubiera ahí fuera. Mientras caminaba por los bulevares desiertos, oía sonidos extraños, pasos que resonaban detrás de mí pero desaparecían cuando me daba la vuelta, susurros que parecían venir de todas direcciones a la vez, y, de vez en cuando, un sonido parecido a una risa grave y oscura. El corazón me latía deprisa, pero seguí caminando, recitando oraciones en voz alta. Fue entonces cuando reapareció la sombra. Se encontraba en medio de un claro, frente a un antiguo mausoleo olvidado por el tiempo. La figura parecía ahora más grande, más imponente, y la sensación de frío se hizo casi insoportable. Empecé a rociar agua bendita en su dirección y a recitar una oración de exorcismo. La sombra se alejó ligeramente, pero no desapareció. En su lugar, una voz profunda y gutural resonó en el aire, como si procediera de mi propia mente. Este no es tu sitio. Sentí un profundo miedo, pero seguí rezando. La sombra pareció sacudirse, como si la oración la hubiera golpeado. Al cabo de unos minutos, desapareció de repente, dejando tras de sí un silencio absoluto. Me dirigí al mausoleo y encontré algo que podía explicar lo que estaba ocurriendo, una vieja estatua de piedra de un ángel, rota y cubierta de musgo, con un crucifijo invertido clavado en su base. El aura maligna que emanaba de ella era palpable. Cogí el crucifijo invertido y lo retiré de la base, vertiendo agua bendita sobre él mientras recitaba oraciones. El viento soplaba con más fuerza, casi haciéndome caer, pero no me detuve. Finalmente, el viento cesó y una sensación de paz empezó a llenar el lugar. Creo que aquel crucifijo era el origen de la presencia maligna, quizá el fruto de un ritual profano llevado a cabo allí mucho tiempo atrás. Al salir del cementerio, sentí que me había quitado un peso de encima. Encontré a Carmen y le expliqué lo sucedido, asegurándole que el lugar estaba bendecido y protegido. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de la sombra del cementerio de Salamanca.
Sin embargo, la experiencia me enseñó a no subestimar las fuerzas que pueden habitar lugares olvidados. La fe es nuestra mejor arma, pero el miedo es algo a lo que debemos enfrentarnos con valor y determinación. Historia 3: Los lamentos en el cementerio de Cádiz a las 3 de la madrugada. Hola, me llamo Padre Ignacio, tengo 52 años y soy sacerdote desde hace más de 25 años. Durante todo este tiempo, mi misión ha sido ayudar a la comunidad y, sobre todo, a los difuntos. Sin embargo, algunas experiencias en cementerios, como la que voy a compartir con ustedes, nos hacen cuestionarnos hasta dónde puede llevarnos nuestra fe. Era una noche lluviosa en Cádiz cuando me llamaron del cementerio local. Los vecinos habían notado algo extraño, algo que no podían explicar. Como de costumbre, pensé que no era más que otra historia de gente con imaginación fértil, pero cuando llegué allí, empecé a darme cuenta de que había algo diferente en el aire. El cementerio de Cádiz es antiguo, como muchos de Andalucía. Las lápidas están desgastadas, algunas se han caído y otras están ya irreconocibles por el paso del tiempo. Pero fue esa noche cuando las cosas adquirirían un tono más oscuro. Caminaba por el pasillo central, entre las tumbas, cuando empecé a oír algo. Al principio, era un sonido lejano, casi imperceptible. Como el viento pasando entre los árboles, pero algo me decía que no era eso. Me dirigí hacia la capilla central, donde el sonido parecía más fuerte. Era un lamento. No un dolor humano, sino algo que trasciende la comprensión. El sonido parecía provenir de la tierra, de las piedras, de las propias paredes del cementerio. Como si los muertos, que llevaban tanto tiempo en silencio, intentaran comunicarse de algún modo. Me acerqué a una tumba que siempre me había llamado la atención. Era una tumba sin nombre, cubierta por una fina capa de musgo. La lápida estaba agrietada y la tierra que la rodeaba parecía recién removida. Los lamentos llegaban desde las cercanías, cada vez más fuertes. Sentí un escalofrío, pero mi fe me hizo seguir adelante. Fue entonces cuando lo vi. A las 3 de la madrugada sonó el reloj de la iglesia y una figura apareció ante mí. No tenía rostro, pero su silueta era clara. Una silueta sombría que flotaba sobre el suelo, con los brazos extendidos como si pidiera algo. Sus lamentos eran ahora más claros. No eran palabras, sino sentimientos, una profunda desesperación, un dolor indescriptible. El aire estaba helado y mi corazón se aceleraba. La figura se acercó y pude ver, aún sin rostro, algo en sus ojos vacíos que me hizo sentir una inmensa tristeza. Como sacerdote, siempre traté de mantener la calma y la fe, pero aquella presencia me desafió de una manera que nunca antes había experimentado. Poco a poco, el ser comenzó a disiparse, hasta desaparecer por completo. El silencio volvió a apoderarse del cementerio. Pero supe que no había sido solo una visión. Algo allí pedía ayuda, algo que estaba atrapado en aquel lugar, obligado a vivir en un sufrimiento eterno. Cuando volví al cementerio al día siguiente, aquella tumba sin nombre estaba cerrada de nuevo. No había señales de alteración y todo parecía estar en su sitio. Pero algo había cambiado en mí. Supe que los lamentos no eran solo el eco de la soledad de los muertos, sino una súplica de salvación. Algo que nunca podrá comprenderse del todo, pero que tal vez, en algún lugar, reciba la paz que busca. Aquella noche, a las 3 de la madrugada, cambió mi percepción de lo que significa estar atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Continúo mi trabajo, pero cada vez que me encuentro frente a un cementerio, me pregunto, ¿cuántos otros lamentos resuenan en las sombras de la noche, esperando ser escuchados? Historia 4: La tumba que se negó a ser cerrada en Valencia. Soy el Padre Gabriel, sacerdote desde hace 38 años, y a lo largo de mis años de servicio me he enfrentado a muchos misterios que no tienen explicación. Sin embargo, un caso que tuvo lugar en el cementerio de Valencia me impactó de una manera que, a día de hoy, no consigo entender del todo. Es una historia que, contada por cualquier otra persona, podría parecer una invención o una pesadilla, pero yo estuve allí y lo que vi fue real. Todo empezó una mañana de otoño. Cumplía con una de mis rutinas semanales de visitar los cementerios de la zona, llevando oraciones y bendiciones a las almas que allí descansan.
El cementerio de Valencia, con sus calles anchas y sus tumbas antiguas, nunca me había causado ninguna molestia. Al contrario, siempre había pensado que el lugar transmitía una calma serena, donde los muertos podían encontrar la paz que buscaban. Pero aquel día, algo iba mal. Al pasar por uno de los pasillos más recoletos del cementerio, me fijé en una tumba que parecía fuera de lugar. No por su aspecto, sino por la forma en que estaba siendo tratada. Los trabajadores del cementerio intentaban cerrar la tumba, pero algo no iba bien. Por más que empujaban la pesada tapa de piedra, siempre volvía a levantarse, como si una fuerza invisible impidiera sellarla. Curioso, me acerqué. Al principio pensé que se trataba de un error. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que la tumba no tenía nada de ordinaria. Era sencilla, pero algo en ella parecía raro. El nombre de la lápida era ilegible, como si lo hubiera borrado el tiempo. Pero lo que más me impresionó fue el silencio que la rodeaba. No había sonido de pájaros, ni viento soplando entre los árboles. Era un silencio pesado, casi asfixiante. Cuando el personal se dio por vencido y se marchó, me quedé allí solo, con una extraña sensación de inquietud. Sabía que algo se ocultaba tras la resistencia de la tumba. En el fondo de mi corazón, sentía que aquella tumba no quería cerrarse, y algo me decía que si no hacía algo, aquella fuerza seguiría interfiriendo en la paz de los muertos y los vivos. Aquella noche volví al cementerio. La luna llena iluminaba la ciudad, y el silencio era aún más profundo. La tumba estaba abierta, igual que antes. Sabía que algo se había interrumpido, algo que debería haberse dejado en paz, pero no fue así. Recogí mi cruz, y con la oración más fuerte que pude reunir, me acerqué a la tumba. Entonces ocurrió algo. Como si el viento hubiera girado, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Oí un susurro, algo que parecía provenir del interior de la tierra. No era una voz, sino una presión, una presencia que me envolvía. Intenté rezar, pero algo iba mal. La tapa de la tumba empezó a moverse sola, más rápido de lo que hubiera imaginado. Una fuerza invisible pero palpable la empujaba hacia arriba, mientras yo intentaba mantener la calma. Fue en ese momento cuando oí el sonido de algo que se arrastraba bajo la tierra, como si algo intentara salir. El olor a podredumbre y a tierra húmeda se apoderó del aire. Sentí un peso en el pecho, como si el propio cementerio intentara engullirme. Con todas mis fuerzas, recité las oraciones más fuertes que conocía, pero la tapa seguía levantándose. Por primera vez, sentí miedo. No de un ser humano, sino de algo que estaba más allá de mi comprensión. Finalmente, tras unos instantes que parecieron horas, la tapa volvió a caer sobre la tumba, con un estruendo que resonó en todo el cementerio. Me quedé allí, inmóvil, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. La tierra volvía a estar en silencio y el viento se había calmado. A la mañana siguiente, el cementerio estaba como siempre, sin signos de alteración. La tumba estaba cerrada, pero algo me decía que no debía estarlo. En el fondo de mi alma, sabía que aquella noche algo o alguien había sido liberado, o tal vez, más exactamente, detenido en seco. De alguna manera, el cementerio de Valencia sabía más que yo y me había demostrado que no todos los muertos están listos para descansar. Desde aquel día, cada vez que paso por aquel pasillo, sigo sintiendo una tensión en el aire, como si algo me observara. No sé qué era esa fuerza, ni por qué la tumba se negaba a cerrarse, pero lo cierto es que a veces la muerte no trae la paz. Solo nos deja frente a cosas que quizá no deberíamos intentar comprender. Historia 5. El niño que apareció en la necrópolis de Barcelona. Me llamo Padre Esteban, tengo 47 años y, como sacerdote, he sido testigo de muchos sucesos inexplicables. Sin embargo, ninguno de ellos se compara con la experiencia que viví en la necrópolis de Barcelona, un cementerio que lleva el peso de la historia y la tradición de la ciudad. Esta historia, que me persigue hasta el día de hoy, trata de un niño, o quizás algo disfrazado de niño, que aparecía constantemente en las calles desiertas del cementerio. Era una tarde cuando me llamaron para rezar una última oración en aquella necrópolis. Mucha gente cree que los cementerios son lugares tranquilos donde reina la paz. Pero,
como sacerdotes, sabemos que la muerte no siempre trae el descanso. Estuve en el cementerio de Montjuic, uno de los más antiguos y grandes de la ciudad, un lugar donde la historia y el sufrimiento se entrelazan. Era un lugar tranquilo, pero las sombras, sobre todo de noche, transmitían una energía densa. Aquel día, la necrópolis estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos obreros que cuidaban las tumbas y unas pocas personas que visitaban las tumbas de sus seres queridos. Caminé por las estrechas calles del cementerio, con sus lápidas de mármol y granito. El ambiente era sombrío, pero no opresivo. La tranquilidad que allí se respiraba parecía, de hecho, un reflejo de lo que las almas ya habían dejado atrás. Mientras me dirigía hacia la capilla del cementerio, vi algo que me hizo detenerme. A lo lejos, al borde del campo de tumbas, un niño permanecía inmóvil. No era habitual en el cementerio, ya que la mayoría de los visitantes eran adultos. Me acerqué despacio, con curiosidad pero también con cautela. El sol se estaba poniendo y la luz dorada parecía iluminar únicamente aquella pequeña figura, creando una imagen casi etérea. La niña estaba de espaldas a mí, con una vestimenta sencilla, tal vez un vestido de lino blanco, manchado por la tierra. Estaba de pie cerca de una antigua tumba, mirando al suelo sin moverse. No hablaba. No se movía. Algo no encajaba. Me acerqué a ella y la llamé en voz baja, pero no respondió. Cuando me acerqué, vi que su pelo, aunque corto y desordenado, era gris, como si hubiera pasado por una gran tristeza o sufrimiento. Algo en sus rasgos me hizo sentir una opresión en el pecho, como si fuera imposible apartar la mirada. Fue entonces cuando se dio la vuelta. No tenía un rostro corriente. Sus ojos estaban completamente vacíos, sin iris, sin pupilas, solo una sombra profunda que no parecía humana. Su sonrisa, o lo que parecía una sonrisa, era desconcertante, como si estuviera forzada, como si no tuviera vida. Era una sonrisa que me produjo un escalofrío, algo que nunca pensé que vería en un ser tan pequeño. El niño empezó a andar despacio, dando pasos cortos, y yo lo seguí instintivamente. No sabía qué quería la niña, pero algo me decía que tenía que averiguarlo. Pasó junto a varias lápidas, algunas muy antiguas, otras recién colocadas, hasta que llegó a una tumba aislada al fondo del cementerio. Al acercarse a la tumba, se detuvo de repente y me miró con aquellos ojos vacíos. Yo sabía que aquella niña no estaba allí por casualidad. No formaba parte de aquel mundo. Sin saber lo que pasaba, recé una oración, pidiendo protección. Fui hacia ella, queriendo sacarla de la tumba. Fue en ese momento cuando la figura desapareció, como si se la hubiera tragado la propia tierra. No había nada más que el viento que soplaba entre los árboles circundantes. A la mañana siguiente, volví al cementerio. La tumba del niño estaba vacía, como si nunca la hubieran tocado. La lápida era sencilla, sin inscripciones, pero algo me decía que allí había algo que debería haberse dejado en paz. El peso que sentí al mirar aquella tumba nunca me ha abandonado, y hasta el día de hoy me pregunto qué ocurrió realmente aquella noche. Desde entonces, cada vez que vuelvo al cementerio de Montjuic, siento que la presencia de aquel niño sigue allí, escondida entre las lápidas, vigilando. Hay quien dice haber visto la misma figura, vestida de la misma manera, en otros rincones del cementerio, siempre cerca de tumbas viejas y solitarias. Yo, sin embargo, nunca he podido entender si se trataba de un espíritu perdido o de algo mucho más profundo que no se podía explicar. Lo único que sé es que aquel niño, fuera lo que fuera, sigue apareciendo cuando menos te lo esperas, en los rincones más oscuros de la necrópolis barcelonesa. Historia 6: Los susurros de la capilla abandonada de Toledo. Me llamo Padre Alberto y tengo 54 años. Soy sacerdote desde hace más de 30 años y, como puedes imaginar, muchos de los lugares que he visitado en mi viaje tienen historias de misterios y almas inquietas. Sin embargo, lo que viví en la capilla abandonada de Toledo es algo que nunca olvidaré, uno de esos episodios que me hacen cuestionarme hasta dónde puede llegar la fe ante lo inexplicable. Toledo es una ciudad cargada de historia, leyendas y una atmósfera única que mezcla la mística ancestral de España con la soledad de lugares olvidados por el tiempo.
Fue en una fría mañana de invierno, cuando las calles estaban vacías y la niebla se apoderaba de la ciudad, cuando recibí la llamada de un grupo de lugareños. Estaban preocupados por lo que ocurría en la pequeña capilla de San Miguel, que se encontraba al final de una calle estrecha, escondida de las grandes avenidas turísticas. La capilla llevaba años abandonada y su estado de conservación era precario. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el tejado amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. La puerta, antaño sólida, estaba ahora oxidada y maltratada por el tiempo. Pero algo ocurría allí, algo que no podía ignorarse. Los residentes empezaron a oír susurros procedentes del interior de la capilla durante la noche, sonidos suaves y a veces desesperados, como si alguien intentara hablar pero no pudiera. Así que decidí ir allí. Cuando llegué, enseguida noté la diferencia en el ambiente. El aire era denso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella capilla. Ya no había ni rastro de misas ni de oraciones, solo un pesado silencio y olor a moho y podredumbre. Me acerqué a la puerta y la empujé con dificultad. El crujido de la madera era el único sonido que se oía y, al entrar, la atmósfera se hizo aún más opresiva. El interior de la capilla era lúgubre y apenas entraba luz por las sucias ventanas. La poca luz que había parecía concentrarse en un sencillo altar, cubierto de velas rotas y restos de flores secas. Sin embargo, lo más inquietante era el sonido. Los susurros. No era una voz, sino una serie de murmullos apagados que parecían emanar de las mismas paredes, del suelo, del aire. Me acerqué con cautela, intentando identificar la fuente de aquel sonido. A medida que avanzaba por el irregular suelo de piedra, los susurros se hacían más intensos, casi como si trataran de comunicarse, pero en un idioma que no podía entender. El entorno parecía cobrar vida propia. Las sombras de las paredes se movieron y una sensación de frío me envolvió por completo. No era un frío natural, sino algo helado que parecía emanar del centro mismo de la capilla. Fue entonces cuando lo vi. Algo se movía en el altar, una figura fantasmal y borrosa que se materializaba tenuemente, como una niebla. No pude distinguirlo del todo, pero supe que no estaba solo. Aquella presencia parecía observarme, como si supiera que estaba allí, que había llegado para algo. Supe en mi corazón que aquella capilla no estaba simplemente abandonada, sino que estaba siendo habitada por algo que nunca debió marcharse. Los susurros se hicieron más claros, ahora sonaban como palabras, pero distorsionadas, casi ininteligibles. Entonces una voz, o lo que parecía ser una voz, se hizo oír en mi mente, no en mis oídos. Ayúdanos, libéranos. Era una súplica, un grito de auxilio que reverberaba en mi alma. Me enfrentaba a algo, a un dolor antiguo, a unas almas que no podían descansar. Lo que antes había parecido una simple capilla abandonada era ahora un lugar de sufrimiento, un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgado que nunca. Con manos temblorosas, empecé a rezar. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero sentía que mi oración era lo único que podía traer algo de paz a aquel lugar. Mientras recitaba las palabras, la presencia en la capilla parecía disminuir, pero los susurros no cesaban. Procedían de todos los rincones, como si las paredes estuvieran cargadas de historias no contadas, de sufrimientos no resueltos. Fue en ese momento cuando la figura del altar empezó a materializarse con mayor claridad. Era una mujer vestida de luto, con el rostro cubierto por un velo negro. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no pudieran ver, pero su expresión era de puro dolor. Sabía que estaba ante un alma perdida, un alma que no había sido guiada hacia la paz. Antes de que pudiera dar un paso más, la figura desapareció, dejando la habitación en absoluto silencio. El viento, que antes había empezado a aullar a través de las ventanas rotas, cesó de repente. El aire volvió a ser pesado, pero ahora sin los susurros, como si la presencia se hubiera silenciado momentáneamente. Salí de la capilla sintiendo una extraña paz, pero también una sensación de misión cumplida, como si, por un momento, hubiera hecho algo para aliviar el sufrimiento de aquella alma, o de las almas que allí permanecían, esperando ser liberadas. Sin embargo, cada vez que vuelvo a Toledo, no puedo evitar la sensación de que en algún lugar, en ese espacio abandonado, los susurros siguen resonando,
esperando a alguien que por fin pueda entender su mensaje. Historia 7. El hombre de negro del cementerio de Zaragoza. Me llamo Padre José, tengo 60 años y soy sacerdote desde hace más de 35. A lo largo de mi vida me he dedicado a cuidar almas y a ayudar a quienes necesitaban una palabra de consuelo, pero también me he encontrado con lo que muchos llamarían imposibles. Uno de estos encuentros tuvo lugar en el cementerio de Zaragoza, un lugar antiguo y de difícil acceso donde los muertos descansan en un silencio que, en ciertas noches, parece convertirse en algo más. Algo que no pertenece a este mundo. El cementerio de Zaragoza es conocido no solo por su gran historia, sino también por las leyendas que circulan sobre él. Muchos dicen que, en determinadas noches, algo extraño puede verse entre las tumbas. Algunos hablan de una sombra alta, vestida de negro, que vaga por los pasillos, sin ser vista por nadie hasta que es demasiado tarde. Cuando me pidieron que fuera allí, a realizar una bendición en una tumba olvidada, supe que debía ser precavido. Era una fría tarde de otoño cuando fui al cementerio, sola como de costumbre. La luna llena iluminaba los árboles y las lápidas, creando un ambiente sombrío y silencioso. El viento soplaba suavemente y el olor de la tierra era más fuerte que nunca. La oscuridad parecía envolverlo todo, y cada paso que daba resonaba en las calles desiertas entre las tumbas. Sabía que algo iba mal, una sensación de inquietud empezó a crecer en mi interior, como si me estuvieran observando. Cuando entré en el cementerio, seguí el camino hacia la parte más antigua, donde se encontraban las tumbas más viejas. Allí estaba enterrada una de las familias más antiguas de Zaragoza y corrían rumores de extraños sucesos. Algunas tumbas estaban cubiertas de musgo, otras tenían sus nombres borrados por el tiempo. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el silencio. No se oía el viento ni los pájaros nocturnos. El mundo parecía haberse detenido a escuchar. Fue entonces cuando lo vi. Al final de un estrecho pasillo, entre las tumbas, destacaba una figura, una sombra alta, vestida de negro, con un gran sombrero cubriéndole la cara. La silueta era tan nítida contra la oscuridad que parecía casi irreal. Estaba inmóvil, mirándome fijamente. Por un momento pensé que era uno de los trabajadores del cementerio, tal vez un vigilante nocturno. Pero algo en su postura rígida e impasible me hizo dudar de esa hipótesis. Seguí caminando hacia ella, pero a cada paso que daba, la figura parecía moverse de forma extraña, como si se alejara lentamente, manteniendo la misma distancia entre nosotros. Cuando miré las tumbas que me rodeaban, me di cuenta de que estaban vacías. No había nadie más en el cementerio, excepto aquel hombre de negro. Una sensación de terror empezó a crecer en mi interior, pero tenía que seguir adelante por la misión que me habían encomendado. A medida que me acercaba, la figura desaparecía, como si se hubiera disipado en la bruma de la noche. El frío se hizo aún más intenso y una sensación de vacío se apoderó de mi cuerpo. En ese momento, sentí que algo iba muy mal. Miré las tumbas, intentando comprender lo que acababa de ocurrir, pero no había explicación. De repente, el sonido de pasos lentos resonó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, el peso de la presencia era fuerte, como si el aire estuviera cargado de una energía desconocida. La sensación de que me seguían era insoportable, y por un momento pensé en huir. Pero algo me impidió dar la espalda a aquel lugar. Decidí ir a la tumba que me habían encargado. En cuanto empecé a rezar la oración, los pasos volvieron a acercarse, ahora más deprisa, como si el hombre de negro se acercara a toda prisa. El aire se hizo más denso y sentí que una fuerza invisible me presionaba. No miré hacia atrás. Me limité a terminar mi oración, pidiendo que los muertos descansaran en paz, y me di la vuelta para marcharme. Cuando atravesé la verja de hierro del cementerio, ocurrió algo extraño. La figura apareció de nuevo, ahora de pie en lo alto de la colina, en el otro extremo del cementerio, mirándome. Aquella mirada no tenía nada de humana. Los ojos estaban vacíos, como dos agujeros negros que lo consumían todo a su alrededor. La silueta parecía ahora más alta, más amenazadora. La imagen de aquel hombre de negro quedó grabada en mi mente como una sombra que nunca se desvanecería.
Finalmente, salí del cementerio y no miré atrás. La sensación de que había algo más allá de la muerte, algo que aún no podía explicarse, me acompañó todo el camino de vuelta. Sabía que aquel hombre de negro no era solo un espectro. Era la encarnación de algo más profundo, algo que estaba vinculado al propio cementerio, a ese terreno sagrado donde se encuentran los muertos y los vivos, pero donde también hay cosas que no se pueden tocar. Al día siguiente, volví al cementerio con un grupo de personas para investigar. No encontraron nada. El cementerio estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, durante mis oraciones en la capilla del cementerio, un anciano me contó una historia que todavía me pone la piel de gallina. Dijo que el hombre de negro era una presencia constante en aquel lugar, alguien que nunca descansaba y que decía ser el guardián de los secretos allí enterrados. Decía que nadie sabía a ciencia cierta quién o qué era en realidad, pero una cosa era cierta, siempre estaba allí, esperando algo. Incluso hoy, cuando paso por delante de ese cementerio, no puedo evitar el escalofrío que me recorre la espalda. La sombra del hombre de negro, con su mirada vacía y su presencia silenciosa, sigue persiguiéndome, recordándome que a veces la muerte no es el final. Solo puede ser el principio de algo mucho más profundo e insondable. Historia 8: Las velas que se encienden solas en Málaga. Me llamo Padre Miguel, tengo 58 años y soy sacerdote desde hace 33 años. He viajado a muchos lugares, bendecido muchas casas y celebrado muchas misas, pero hay un acontecimiento en mi vida que nunca he podido explicar. Todo ocurrió en Málaga, en una pequeña capilla del casco antiguo de la ciudad, donde la historia y la superstición se mezclan como el viento del Mediterráneo. Málaga es una ciudad llena de vida, con sus calles estrechas, sus plazas acogedoras y un ambiente que arrastra la historia de muchos siglos. Sin embargo, en sus rincones más recónditos, en algunos de sus edificios más antiguos, la ciudad guarda secretos, y la ermita de Santa Teresa, que visitaba con asiduidad, era uno de esos lugares que escondían algo peculiar. La capilla estaba alejada del centro de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de los turistas, escondida en una calle poco transitada. Había una historia que siempre me intrigó, una historia que la mayoría de la gente prefería no contar. Las velas de la capilla, decían los antiguos, se encendían solas por la noche, en completa oscuridad, como si una fuerza invisible estuviera allí para rezar sus oraciones. Una noche de invierno, me llamó a la capilla uno de sus cuidadores, el señor Juan, un anciano que trabajaba allí desde hacía décadas. Me explicó, con el rostro pálido y la voz temblorosa, que las velas de la capilla se encendían solas todas las noches, sin ninguna explicación. Las velas no se encendían durante el día, pero al caer la noche, algunas se encendían, y el calor de las llamas parecía propagarse por el aire, como si algún espíritu buscara a algo o a alguien. Curioso y algo escéptico, acepté la petición de ayuda de Juan. Era una noche fría y lluviosa cuando entré en la capilla. El sonido de la lluvia al golpear las baldosas resonaba en las paredes de piedra, y la tenue luz de las farolas apenas podía penetrar por las sucias ventanas. La capilla estaba en completo silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia y el susurro de las velas que ardían lentamente en el altar. En aquel momento, nada parecía fuera de lo normal. Caminé por los pasillos de la capilla y todo estaba exactamente como debía estar, tranquilo y sereno. Pero algo me llamó la atención. Las velas del altar estaban meticulosamente dispuestas, cada una en su sitio, y sin embargo eso no era lo que me molestaba. Lo que realmente me molestó fue el hecho de que, por mucho que miré, no se había encendido ni una sola vela mientras estuve allí. Pasé unas cuantas horas, rezando, leyendo las escrituras, pero no ocurrió nada. No fue hasta que la noche se hizo más profunda, cuando la última luz del día se apagó y la oscuridad se apoderó de todo, que sentí un cambio. El aire de la capilla se hizo más pesado y el silencio empezó a resultarme incómodo. Entonces oí el primer crujido. Un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se moviera. Miré a mi alrededor, pero no vi nada extraño. Las velas estaban todas en el mismo estado. Entonces, una vela de la esquina izquierda del altar se encendió sola. La vi.
Vi que la llama crecía de repente, como si hubiera sido encendida por manos invisibles. La luz parpadeaba en la oscuridad, pero no había nadie. Supe que algo no iba bien y se me aceleró el corazón. Antes de que pudiera dar un paso más, se encendió otra vela en el lado opuesto. Y luego otra, y otra. Las llamas danzaban de un modo casi hipnótico, iluminando la capilla de un modo inquietante. El aire se volvió más cálido, pero el calor no parecía proceder de las velas. Algo estaba ocurriendo allí. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda. Entonces empezaron los murmullos. Al principio, solo eran susurros bajos, difíciles de entender. Pero a medida que las velas seguían ardiendo, los susurros se hacían más claros. Eran voces, las voces de personas que parecían rezar o tal vez suplicar algo. Pero no eran palabras humanas. Se entrecruzaban de un modo extraño, como si algo o alguien intentara comunicarse con el mundo de los vivos, pero de un modo distorsionado, como un eco de algo perdido en el tiempo. Empecé a rezar en voz alta, pidiendo la protección de Dios, intentando alejar aquella presencia que ahora parecía más fuerte por momentos. Las velas seguían brillando, algunas casi quemándose hasta el final, otras encendiéndose de repente, sin explicación. El calor aumentaba y la sensación de ser observado se hacía insoportable. Entonces se formó una sombra en el centro del altar. No era una sombra humana, sino una forma oscura y distorsionada que parecía absorber la luz a su alrededor. Sabía que no estaba viendo cosas, que no era producto de mi imaginación. Algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo que no podía explicarse. Con el corazón latiéndome deprisa, seguí rezando, invocando el nombre de Dios, pidiendo luz, protección. La sombra parecía moverse, pero siempre mantenía la distancia. Las velas empezaron a parpadear, como si respondieran a algo que yo no podía ver, hasta que finalmente, con un último estallido, se apagaron todas a la vez, dejando la capilla en total oscuridad. El silencio era absoluto. Los murmullos cesaron. Y el aire, antes pesado y caliente, era ahora frío y helado, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, intentando comprender lo que acababa de suceder. Las velas, que se habían encendido solas, estaban ahora apagadas, y la capilla volvía a ser un lugar tranquilo, como si nada hubiera alterado el curso del tiempo. Aquella noche salí de la capilla con la sensación de que algo iba muy mal. Sabía que la fuerza que había allí no era algo ordinario, algo que yo pudiera explicar o controlar fácilmente. No sé qué hizo que las velas se encendieran, ni quién o qué estaba detrás del fenómeno. Pero una cosa es cierta, las velas de Santa Teresa no se encienden por casualidad. Las enciende algo que va mucho más allá de la comprensión humana. Historia 9: El fantasma de la novia en el cementerio de Granada. Me llamo Padre Andrés, tengo 64 años y soy sacerdote desde hace 40 años. He estado en muchos lugares y he vivido experiencias que desafían la comprensión humana, pero una de las historias más inquietantes ocurrió en Granada. En la ciudad que mezcla la belleza árabe con la tranquilidad de las montañas andaluzas. La historia que voy a contarles tuvo lugar en un antiguo cementerio, escondido entre las callejuelas de la ciudad, donde los vivos y los muertos parecen estar más cerca de lo que nadie podría imaginar. El cementerio de Granada no es de los más conocidos, pero es un lugar cargado de historia. Dicen que, ciertas noches, la novia de un matrimonio roto aún vaga entre las tumbas, buscando al hombre al que nunca pudo llamar marido. Cuando me pidieron que bendijera una tumba allí, nunca imaginé que lo que ocurriría cambiaría mi vida para siempre. Era una cálida tarde de verano cuando llegué al cementerio. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba las viejas lápidas, creando una atmósfera surrealista. El cementerio se alzaba al pie de una pequeña colina, donde la ciudad de Granada se extendía al fondo. La suave brisa del atardecer traía el aroma de la tierra y las flores, pero había algo en el aire que parecía diferente. Tranquilicé mi espíritu, como siempre hacía, y entré por la puerta de hierro oxidado. El lugar estaba en silencio, como cualquier cementerio de noche. La paz que emanaba de las tumbas era casi palpable, y la presencia de algo inexplicable se respiraba en el aire. Me condujeron a la tumba de un viejo amigo que había fallecido tristemente semanas atrás.
El viejo Antonio, un gran devoto, había sido enterrado en esa parte del cementerio, y su familia me había pedido que rezara una última oración por él. Cuando me disponía a rezar, ocurrió algo extraño. Una figura, como una sombra, apareció a lo lejos, en el otro extremo del cementerio. Al principio, pensé que se trataba de una persona, tal vez un visitante tardío, pero pronto me di cuenta de que la figura se movía erráticamente, como si flotara sobre el suelo, sin tocar la tierra. Llevaba un vestido largo y blanco y un manto que parecía arrastrarse por el suelo. Me detuve un momento, intentando comprender lo que estaba viendo. No era una mujer corriente. No tenía los movimientos naturales de una persona viva. Su presencia parecía congelar el aire a su alrededor. En un impulso, decidí acercarme, con la esperanza de que fuera solo mi imaginación o, tal vez, algún truco de la luz causado por la luna llena. Pero a medida que me acercaba, la figura se hacía más nítida y mi corazón empezó a latir más deprisa. La mujer llevaba un vestido de novia, pero su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos, aunque fijos en mí, estaban vacíos, inexpresivos. Parecía una novia que esperaba algo o a alguien, pero no sabía a quién o qué. Cuando la figura se dio la vuelta, pude ver que no estaba sola. Detrás de ella, una sombra, más oscura que el mismo manto de la noche, la seguía a cada paso, como una presencia siniestra. Esta sombra parecía casi humana, pero su forma estaba distorsionada, como si no estuviera hecha de carne, sino de algo que se arrastraba entre los mundos de los vivos y los muertos. Intenté hablar, llamar a la mujer, preguntarle si estaba perdida, pero no me salía la voz. Como si el aire se hubiera comprimido en mis pulmones, las palabras no se formaban. La figura seguía moviéndose lentamente, y algo en su presencia me aterrorizaba, algo que nunca había sentido antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada paso que daba resonaba en el cementerio, pero no era un sonido normal. Era un sonido distorsionado, como un susurro o un lamento profundo que provenía de un lugar mucho más allá de la muerte. No sabía qué hacer. Como sacerdote, debería mantener la calma, rezar, bendecir, pero lo único que sentía era un deseo irrefrenable de salir de allí, de huir de aquella figura aterradora. Sin embargo, algo me decía que no debía darle la espalda. Allí había algo más profundo, algo que me llamaba. Sabía que aquella mujer, aquella novia, no era de carne y hueso. Finalmente, se acercó a mí. A cada paso que daba, la sombra a su lado parecía intensificarse. Cuando estuvo a pocos metros de mí, se detuvo y me miró directamente a los ojos. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Entonces sentí un dolor inmenso, como si el dolor de la mujer me atravesara. Era un dolor de pérdida, de algo interrumpido, de un sueño que nunca se materializó. Fue entonces cuando recordé la historia que había oído sobre el cementerio. La novia que nunca se casó. La historia contaba que, en el siglo XIX, una joven estaba a punto de casarse con el hombre al que amaba, pero el día de su boda, él desapareció sin dejar rastro. Ella esperó fuera de la iglesia, pero él nunca apareció. Desesperada, fue al cementerio donde estaba enterrado y allí, vestida con su traje de novia, murió. Dicen que su alma nunca descansó. Todavía vaga entre las tumbas, esperando a su prometido, o quizá esperando la paz que nunca encontró. La figura de la novia se alejó lentamente, desapareciendo entre las sombras del cementerio, hasta que ya no pude verla. Pero el lamento que oí, el eco de su dolor, permaneció largo tiempo en mis oídos. Supe que aquella presencia no era solo una visión pasajera, sino algo real, algo que seguía ahí, esperando algo que nunca llegaría. Al día siguiente, volví al cementerio. La tumba de la novia no estaba marcada, pero supe que existía, de algún modo, entre las piedras y el silencio del lugar. El viento soplaba entre los árboles, pero el sonido de sus lamentos seguía en mi mente. Mientras caminaba entre las tumbas, no podía evitar la sensación de que el dolor de la novia nunca se borraría, que seguiría vigilando el cementerio, esperando la promesa que nunca se cumplió. Historia 10. El eco del pasado en el cementerio de Burgos. Me llamo Padre Tomás, tengo 50 años y soy sacerdote desde hace 27 años. Como parte de mi trabajo,
he viajado por toda España, celebrando misas, dando bendiciones y acompañando a familias en momentos de duelo. Pero en Burgos, una ciudad histórica e imponente caracterizada por la grandeza de su catedral, viví una de las experiencias más inquietantes de mi carrera. Algo en el aire de aquella ciudad no parecía correcto. Algo, o más bien alguien, seguía allí, esperando a ser encontrado. El cementerio de Burgos no es el más visitado, pero su historia está llena de misterios. Se encuentra alejado del centro de la ciudad, rodeado de árboles centenarios que se mecen con el viento, creando un ambiente lúgubre, sobre todo por la noche. Los que la conocen dicen que de vez en cuando se oye un eco en el aire, un sonido que parece venir del pasado. No es un sonido cualquiera, sino una voz, una palabra, un grito, algo que se repite, como si el cementerio guardara algo en sus piedras, algo que se niega a ser olvidado. Me llamó al cementerio uno de los cuidadores, un anciano llamado José, que llevaba muchos años cuidando de las tumbas y las sepulturas. Me explicó que en las últimas semanas se habían producido una serie de fenómenos extraños en el cementerio. Las linternas de algunas tumbas se apagaban y volvían a encenderse solas y, de madrugada, algunos visitantes decían oír pasos entre las lápidas, como si alguien caminara por allí, pero no había nadie a la vista. Al principio, pensé que podría tratarse de una explicación racional. Quizá una fuerte corriente de aire o un problema con el sistema eléctrico del cementerio. Pero algo me decía que había algo más detrás. Así que fui allí, dispuesto a enfrentarme a lo que fuera que causaba estas preocupaciones. Llegué al cementerio a última hora de la tarde, cuando el sol aún iluminaba las copas de los árboles, pero ya empezaba a ponerse, sumiendo los alrededores en una suave penumbra. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No se oía el sonido de los pájaros ni el susurro del viento entre las hojas. Era como si la propia naturaleza se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera parado. Estaba solo, pero sentía una presión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Caminé por los pasillos de piedra, rodeada de lápidas antiguas, algunas cubiertas de musgo y otras casi borradas por el tiempo. Cada paso que daba parecía resonar, pero de un modo extraño, como si el sonido se amplificara de una forma que no tenía sentido. Decidí seguir adelante, sintiendo que algo me llamaba, una presencia invisible pero palpable. Fue entonces cuando oí el primer sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para acelerar mi corazón. Un susurro, lejano pero claro. Fui hacia la fuente del sonido y, a medida que me acercaba, el eco se hacía más fuerte, más intenso, como si estuviera dentro de mi propia cabeza. El sonido era como una palabra, pero no entendía lo que decía. No era un idioma que yo conociera. Llegué a una parte más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban en ruinas y las piedras rotas formaban un laberinto de fragmentos. Allí, la sensación de inquietud aumentó. La voz, o el eco, parecía provenir de algún lugar entre aquellas piedras, pero no había nadie visible. La voz, ahora más clara, repetía la misma palabra, como un lamento detenido en el tiempo. No era una palabra completa, sino algo que sonaba como «socorro». La voz procedía del fondo del cementerio, de una tumba olvidada hacía mucho tiempo. Me acerqué con cautela, el sonido cada vez más fuerte, hasta que pude distinguir una vieja lápida, casi enterrada por la vegetación, que tenía un aspecto diferente a las demás. La lápida estaba cubierta de musgo, pero algo en ella me llamó la atención. Había un nombre parcialmente visible, Elena. No sabía por qué, pero de algún modo sentí que ese nombre era importante. Tenía la sensación de que alguien intentaba comunicarme algo, que ese nombre debía ser recordado. Cuando toqué la lápida, el eco de la voz se intensificó, como si se hubiera liberado, como si la piedra estuviera sellando algún tipo de secreto. Miré a mi alrededor, pero estaba completamente solo. No había nadie y, sin embargo, la presencia era fuerte, casi abrumadora. Entonces, sin previo aviso, una brisa fría comenzó a soplar entre los árboles, y con ella llegó el sonido, el grito. Ahora ya no era un susurro. Era una palabra clara, una súplica desesperada: «Ayúdame». La voz procedía del interior de la tumba, como si la propia Elena estuviera atrapada allí,
intentando que la oyeran, intentando llegar a alguien que por fin pudiera liberarla. Sabía lo que tenía que hacer. Recé en voz alta, pidiendo por el alma de Elena, para que pudiera encontrar la paz y el descanso. Al hacerlo, el viento que había empezado a soplar desapareció y el eco de la voz se acalló. La lápida pareció brillar bajo la luz de la luna, y por un breve instante sentí una paz que no había existido antes. Era como si el alma de Elena se hubiera liberado, como si el pasado se hubiera borrado por fin. Aquella noche salí del cementerio con el corazón encogido, pero también con una sensación de plenitud. La voz que resonaba en el cementerio de Burgos, una voz que nadie más parecía oír, por fin había encontrado descanso. Sabía que el pasado nunca desaparece del todo. Permanece en algún lugar, almacenado en las piedras, las ruinas y los recuerdos de los muertos. Pero aquella noche, el eco del pasado se silenció por fin, y el alma de Elena pudo por fin seguir su camino en paz. Historia 11. El Cuervo de Ronda. Soy el padre Ramón, sacerdote desde hace 32 años, y a lo largo de mi carrera he sido llamado a muchos lugares diferentes para ofrecer mi ayuda espiritual. Sin embargo, pocos lugares me han marcado tanto como Ronda, un pueblo escondido entre los montes de Málaga, donde los vientos llevan algo más que el aroma de las flores. Llevan consigo ecos del pasado, de almas perdidas e historias olvidadas. Y es de una de estas historias de la que voy a hablar hoy. El cementerio de Ronda es un lugar antiguo, aislado de la ciudad, y a menudo me he encontrado allí, solo, entre las lápidas desgastadas por el tiempo. La gente dice que el cementerio tiene una energía extraña, algo que no se ve en ningún otro sitio, algo que conecta a los vivos y a los muertos de una forma casi palpable. Personalmente, siempre he tenido la sensación de que allí hay más de lo que parece. Y fue allí, una tarde de otoño, donde conocí al Cuervo de Ronda. La historia comenzó con la visita del joven Miguel, un vecino de la zona que acudió a mí desesperado, preocupado por los ruidos que oía todas las noches cerca del cementerio. Me habló del cuervo, una criatura negra que apareció encima de una tumba concreta, la de un hombre llamado Sebastián, que había muerto misteriosamente años atrás. A partir de aquella noche, cada vez que el cuervo se posaba sobre la piedra, unas voces parecían resonar por todo el pueblo. Miguel, asustado, lo oyó por primera vez cuando la criatura graznó, y el sonido se convirtió en algo mucho más humano, como un suspiro profundo y doloroso. Miguel me pidió que le acompañara al cementerio. Sabía que estaba aterrorizado y, como sacerdote, sentí que era mi deber ayudarle a comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando llegamos, el cementerio estaba inmerso en un profundo silencio que parecía casi sofocante. La luna llena brillaba en el cielo y la luz plateada iluminaba las lápidas, creando sombras largas y distorsionadas. La atmósfera era densa y el aire frío me cortaba la piel. Caminamos entre las tumbas, el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo vacío. El silencio era tan pesado que casi podía oír los latidos de mi propio corazón. Miguel estaba nervioso y pude ver la aprensión en su rostro. Por fin llegamos a la tumba de Sebastián, el lugar donde siempre aparecía el cuervo. La tumba estaba solitaria, rodeada de una aura sombría, como si el tiempo la hubiera olvidado. Aquella tumba era diferente a todas las demás. No había flores frescas alrededor y la inscripción de la lápida era casi ilegible, pero aún así supe que el nombre era el de Sebastián, un hombre que había desaparecido misteriosamente hacía más de 15 años. La misma noche en que su mujer había aparecido muerta, con una expresión de horror en el rostro. Miguel me contó que, desde la muerte de su mujer, el cuervo se había posado todas las noches sobre la misma tumba. Dicen que el cuervo es el guardián del secreto que Sebastián se llevó a la tumba. Que está esperando algo. Fue entonces, mientras mirábamos hacia lo alto de la lápida, cuando apareció el cuervo. Estaba allí, posado sobre el mármol, con los ojos brillando en la oscuridad. El pájaro era grande, de plumas negras como la noche, y su presencia parecía imponente. Por un momento, me quedé paralizado, mirándolo fijamente. Sus ojos estaban fijos en nosotros, pero no era una mirada ordinaria. Era como si nos observara profundamente, como si supiera más de nosotros de lo que nosotros deberíamos saber de él.
El cuervo graznó, y el sonido reverberó por el cementerio, pero esta vez no era un simple grito de pájaro. El sonido se convirtió en algo mucho más humano. Era una especie de lamento, una súplica que parecía atravesar el tiempo, trayendo de vuelta un dolor antiguo. Sentí el peso de una presencia en el aire, de un espíritu que seguía conectado a aquel lugar, tal vez al propio cuervo. Miguel permaneció en silencio, con los ojos fijos en el pájaro. Sabía que estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver. Susurró, como si hablara consigo mismo: dicen que el alma de Sebastián aún no ha encontrado la paz, que el cuervo es la clave para entender lo que pasó aquella noche. Entonces ocurrió algo extraño. Sin más, el cuervo levantó el vuelo, pero no se fue alto en el cielo. Voló hacia una tumba cercana y se posó sobre ella, en silencio. Miré a Miguel y sus ojos se abrieron de par en par. Parecía ver algo que yo no podía ver. ¿Qué ves?, le pregunté, con la voz un poco quebrada. Mira, allí, Miguel señaló la tumba. No está solo. Seguí la mirada de Miguel y, efectivamente, algo se movía sobre la tumba. Una sombra, una figura oscura, aparecía entre las lápidas. No pude distinguirla muy bien, pero era una figura humana, o algo que parecía un hombre, y se movía, casi como si buscara algo. Al momento siguiente, el cuervo alzó el vuelo de nuevo, y las sombras desaparecieron. El silencio volvió al cementerio, pero ahora había algo diferente en el aire, algo que no podíamos entender. La figura que habíamos visto, o imaginado ver, desapareció como un eco del pasado, dejando solo la sensación de que algo no estaba resuelto. Miguel estaba pálido, pero me miró con expresión de alivio. Lo sabía, dijo, sabía que había algo allí, algo que nunca se dijo, algo que el cuervo guarda. Volvimos a la ciudad, y supe que el secreto de aquel lugar aún no había sido revelado del todo. El cuervo de Ronda no era solo un pájaro, sino el guardián de una antigua tragedia. Tal vez estaba esperando a que alguien se atreviera a revelar lo sucedido a Sebastián y a su mujer. Quizá, en algún momento, la verdad salga a la luz. El cuervo de Ronda sigue apareciendo por la noche, como de costumbre. Historia 12: La noche del cementerio de Soria. Soy el padre Vicente, sacerdote desde hace 28 años, y he sido testigo de muchos fenómenos que desafían la razón humana. Sin embargo, la noche que pasé en el cementerio de Soria será siempre una de las experiencias más extrañas e inquietantes de mi vida. Es una historia que aún llevo en la memoria con una mezcla de respeto y miedo, y la comparto con vosotros con la esperanza de que la verdad de todo lo que ocurrió aquella noche sea un recordatorio de que, a veces, lo que no vemos es más real que lo que tenemos delante de los ojos. Soria, ciudad milenaria en el corazón de Castilla, es conocida por su patrimonio histórico, sus iglesias y el silencio que reina en sus calles. Pero, como en toda ciudad que lleva la memoria del pasado, hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la historia de los muertos aún susurra entre las sombras. Uno de esos lugares es el antiguo cementerio de la ciudad, un espacio rodeado de altos muros y un solar que, desde lejos, parece inofensivo. Pero para quienes lo conocen bien, encierra una oscura verdad, algo que no se puede ignorar. Era una fría tarde de octubre cuando se me acercó un joven llamado Álvaro. Vivía en Soria y, como muchos otros, había oído historias sobre el cementerio. Decían que en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba entre los árboles y el cielo parecía sin estrellas, algo extraño ocurría allí. Álvaro se asustó y me pidió que fuéramos al cementerio, porque sentía que algo malo estaba ocurriendo, algo que iba más allá de la simple superstición. Decidí acompañarle. Sabía que, como sacerdote, mi misión era proteger a las almas y, si algo iba mal, tenía que estar allí. Cuando llegamos al cementerio, una sensación de inquietud me invadió de inmediato. El lugar estaba desierto, sin un alma viviente a la vista, y la única luz que iluminaba el camino eran las farolas lejanas, tenues como velas parpadeando al viento. El olor a tierra húmeda se mezclaba con la fría brisa, y el sonido de nuestros pasos resonaba entre las viejas lápidas. Álvaro me contó que, unas noches atrás, un grupo de jóvenes había visitado el cementerio y juraba haber oído un grito lejano procedente de una tumba concreta, la de una mujer llamada Isabel, fallecida hacía más de 100 años.
Según los relatos, era conocida en el pueblo por haber sido una mujer apasionada, pero su vida acabó en tragedia. Se decía que Isabel había sido engañada por un hombre que la abandonó en el altar y murió de pena poco después. Su tumba, de hecho, era una de las más visitadas, no por respeto, sino por el misterio que rodeaba su nombre. A medida que nos adentrábamos en el cementerio, la atmósfera se volvía más densa. Había algo extraño en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado en aquel lugar, y a cada paso que dábamos, el silencio se hacía más pesado. Llegamos a la tumba de Isabel. La lápida estaba cubierta de musgo y las flores que la rodeaban estaban secas, pero algo allí parecía vivo. Las palabras grabadas en la piedra eran ilegibles, pero yo sabía que el alma de Isabel seguía conectada a aquel lugar. De repente, oímos el sonido. Un grito suave, pero tan real que parecía cortar el silencio como un cuchillo. El sonido venía de abajo, de la tumba de Isabel. Era el llanto profundo y doloroso de una mujer. No había nadie, pero la sensación de que alguien nos observaba era palpable. Álvaro se acercó, con los ojos muy abiertos, y sentí que la presencia de aquella noche no era solo del pasado. El llanto cesó bruscamente y el viento, que hasta entonces había estado en calma, empezó a soplar con fuerza. Los árboles se balancearon y una sensación de frío se apoderó de mi cuerpo. Me quedé allí de pie, con la mente intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces apareció una figura delante de nosotros. Era una mujer, vestida de blanco, pero sus ropas estaban manchadas de algo oscuro, como si el tiempo hubiera hecho mella en ella. Sus ojos estaban vacíos, como si allí no hubiera alma, sino un inmenso dolor, un anhelo. Nos miró, pero no habló. Su mirada era una súplica silenciosa. Álvaro dio un paso atrás, y en ese momento el suelo bajo nuestros pies pareció temblar. El viento se intensificó y la figura de Isabel desapareció tan rápido como había aparecido. Volvió el silencio, pero no de una manera tranquila. Estaba cargado, como si la presencia de aquella mujer siguiera vigilándonos. Decidimos marcharnos, y pude sentir que la presión del aire se aliviaba un poco a medida que nos alejábamos de la tumba. Pero algo era diferente. La oscuridad parecía más densa, el frío más intenso. Lo que vimos aquella noche no era solo una aparición. Era el dolor de un espíritu perdido, de un alma que nunca había encontrado descanso. El grito de Isabel no era solo un eco del pasado, sino una súplica, una llamada para que alguien, quizá nosotros, quizá otra alma, la liberara. Salimos del cementerio y, al mirar atrás, vi la forma de una sombra en lo alto de la colina donde estaba la tumba de Isabel. No sé qué pasó aquella noche, pero sí sé que el alma de Isabel sigue allí, entre las tumbas de Soria, esperando. Esperando justicia, esperando ser escuchada. Como sacerdote, mi deber es ayudar a las almas a encontrar la paz, y esa noche, el alma de Isabel seguía atrapada en ese lugar, esperando que alguien la liberara. Pero lo que más me asusta es el hecho de que cada vez que cae la noche y el viento empieza a aullar, el grito de Isabel vuelve a oírse, resonando en el silencio del cementerio. Y a veces me pregunto si algún día esa alma será realmente liberada, o si seguirá vagando por allí toda la eternidad. Historia 13: La aparición en la capilla de Ávila. Soy el padre Javier, sacerdote desde hace 35 años, y nunca imaginé que un día se cruzaría en mi camino una experiencia como la que viví en Ávila. Ávila es una ciudad llena de historia y misticismo, con sus antiguas murallas e iglesias que guardan siglos de devoción. Pero en una de las noches más tranquilas que he vivido, fui testigo de algo que nunca he podido explicar del todo, algo que muchos siguen intentando comprender a día de hoy. Esta es la historia de una aparición, de un alma perdida que sigue clamando justicia. Fue hace unos 10 años, durante una visita a una ermita aislada en las afueras de Ávila. La ermita de San Juan, como se llama, llevaba mucho tiempo en ruinas, abandonada y cubierta de una espesa capa de musgo y sombras. La ermita había formado parte de un convento, pero había sido clausurada hacía más de un siglo tras una serie de extraños sucesos que tuvieron lugar allí. La gente del pueblo hablaba de una antigua monja que había vivido allí, una mujer llamada Beatrice, que había sido acusada de brujería y que, antes de morir, prometió volver a aquel lugar para vengarse.
Naturalmente, esto alimentó muchas supersticiones. Me encontraba en Ávila por motivos espirituales, ayudando a organizar una misa en una de las iglesias locales. Después de un largo día de trabajo, decidí visitar la capilla de San Juan, con la intención de conocer mejor el pasado de la ciudad y, tal vez, rezar por las almas olvidadas. Fui solo, como era mi costumbre cuando buscaba un momento de reflexión en lugares más apartados. Aquella noche el aire era gélido y las calles de Ávila estaban desiertas, salvo por los lejanos sonidos de la ciudad, que parecían desaparecer a medida que me acercaba a la ermita. La ermita estaba en un campo apartado y, a medida que me acercaba, la sensación de inquietud aumentaba. El silencio era opresivo, como si el aire estuviera impregnado de algo que no debería estar allí. Ya conocía las historias sobre aquella capilla, pero, como sacerdote, también sabía que debía enfrentarme al miedo y a la duda, buscar la verdad y proteger las almas de los que necesitaban ayuda. Con esa decisión, atravesé la puerta oxidada y entré en la capilla. El interior estaba en ruinas. El altar estaba cubierto de polvo y la madera de las sillas se estaba pudriendo, pero algo allí me llamó la atención. En un rincón de la capilla, cerca de lo que quedaba del altar, había una vela encendida. Aquello era extraño. No había señales de que nadie hubiera estado allí recientemente, y las velas se habían apagado hacía mucho tiempo. ¿Cómo era posible que aquella vela siguiera encendida? La llama parpadeó suavemente, iluminando un pequeño cuadro de San Juan en la pared, que parecía haberse desvanecido con el tiempo. Fue entonces cuando la vi. Una figura, una mujer vestida con hábito de monja, apareció frente a mí, como surgida de las sombras. Su rostro estaba pálido y marcado por el dolor. Me miraba, pero no hablaba. Al principio pensé que era una visión, algo causado por el cansancio o por la oscuridad que me rodeaba. Pero no lo era. Estaba allí de pie, mirándome fijamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no quedara vida en ellos, y su semblante, aunque sereno, transmitía una inmensa angustia. La mujer no se movió. Permaneció en silencio. El aire parecía más frío a su alrededor, como si la temperatura hubiera bajado de repente. El suelo crujió bajo mis pies cuando me acerqué, y la vela, que hasta entonces había parpadeado suavemente, empezó a brillar con más intensidad. La luz de la llama parecía reflejarse en las paredes de la capilla, y entonces, con un débil suspiro, la mujer habló. «No deberías estar aquí». Las palabras eran bajas, casi un susurro, pero tenían un gran peso. La voz no era la de una persona viva, sino la de un alma perdida, una entidad que tenía algo que decir, algo que necesitaba ser dicho. Retrocedí un paso, pero algo me impidió alejarme por completo. Mi entrenamiento me decía que lo que estaba viendo no era una ilusión, que no era solo un reflejo de mi mente. La mujer estaba allí por una razón, y yo tenía que entender lo que quería. «¿Por qué estás aquí?», pregunté con la voz un poco temblorosa. Ella no respondió de inmediato. Su expresión parecía distante, como si intentara recordar algo. Entonces movió los labios, pero las palabras que pronunció no estaban completas. Solo pude entender parte de lo que dijo: «La verdad está enterrada aquí». La mujer desapareció como si se disolviera en el aire, dejando tras de sí frío y silencio. Me quedé allí con el corazón desbocado, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Sentí una necesidad imperiosa de buscar respuestas, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que algo había cambiado en la capilla. El aire era más denso y la atmósfera más pesada. La vela, que antes parpadeaba, ahora estaba apagada, como si nunca hubiera existido. Decidí investigar lo que me había dicho. «La verdad está enterrada aquí», había dicho. Empecé a mirar alrededor del altar, examinando cada parte de la capilla en busca de algo que me indicara cuál podía ser ese secreto enterrado. Y fue entonces cuando lo encontré. En el rincón más alejado de la capilla, donde la pared se unía con el suelo, había una pequeña cripta oculta bajo una capa de polvo y escombros. Sin dudarlo, empecé a despejar la zona hasta que encontré una tapa de piedra, parcialmente rota. Con algo de esfuerzo, conseguí abrir la cripta. Dentro estaban los restos de un viejo libro, cuyas páginas estaban rotas y quemadas, pero algunas aún eran legibles.
Lo que allí encontré confirmó lo que la aparición me había sugerido: la historia de Beatriz, la monja acusada injustamente de brujería, había sido encubierta por la mentira y la corrupción. No había muerto de un destino trágico, como decía la historia, sino como víctima de una conspiración. Fue enterrada con su secreto, pero su alma nunca encontró la paz. La verdad estaba allí, oculta entre las piedras. Aquella noche recé una oración por el alma de Beatriz, pidiendo perdón e intentando devolverle la dignidad que le había sido negada. No sé si fue suficiente para liberarla, pero desde entonces la capilla parece más tranquila, como si algo se hubiera resuelto. Dejo esta historia como recordatorio: a veces lo que vemos no es solo lo que está delante de nuestros ojos. Las almas perdidas no siempre están en paz, y la verdad, por oscura que sea, siempre encuentra la forma de revelarse. Historia 14: El enigma de la tumba de La Rioja. Soy el padre Guillermo, sacerdote desde hace 40 años, y a lo largo de mi carrera he sido testigo de muchas historias de misterio e inquietud, pero pocas se comparan al enigma que encontré en la antigua tumba de La Rioja. Un caso que, a día de hoy, desafía a la razón y permanece grabado en mi memoria como una advertencia para aquellos que creen que los muertos están completamente en paz. Esta es la historia de una tumba, un secreto oculto y un alma que se negó a descansar. La Rioja, región conocida por sus viñedos y suaves paisajes, alberga también algunos de los cementerios más antiguos de España, llenos de historias jamás contadas. El pueblo de San Millán de la Cogolla, en concreto, cuenta con un antiguo cementerio, un lugar de enterramiento utilizado desde la época medieval. Fue en este cementerio donde comenzó mi viaje, concretamente en torno a una tumba que, con el paso del tiempo, se ha hecho famosa por su extrañeza. Era un frío día de enero cuando recibí la visita de un joven historiador llamado Andrés, que estaba estudiando los orígenes de la ciudad y las antiguas costumbres funerarias de la región. Me habló de la tumba de un noble local, don Alfonso de la Vega, un hombre que había muerto hacía más de 200 años. La historia de don Alfonso, según los registros, estuvo marcada por la tragedia. Había muerto en circunstancias misteriosas, pero lo más intrigante era el hecho de que en su lápida se había hecho una inscripción peculiar: quien resuelve el enigma puede liberar el alma. Con los años, la inscripción se había convertido en un misterio para los lugareños, y muchos creían que era un simple artefacto de superstición. Pero Andrés creía que había algo más. Me pidió que le acompañara al cementerio porque sentía que algo no iba bien. Acepté su petición, sin saber que aquella noche cambiaría para siempre mi visión de lo que ocurre más allá de la muerte. Cuando llegamos al cementerio, la sensación de inquietud fue inmediata. El lugar estaba oscuro, y las sombras de los viejos árboles parecían extenderse hasta el borde del Campo Santo. Al acercarnos a la tumba de don Alfonso, una sensación de frío cortante me envolvió, como si el mismo suelo bajo mis pies estuviera cargado de algo pesado, algo que no debería estar allí. La tumba de don Alfonso era una construcción imponente, una especie de mausoleo tallado en piedra oscura. Su inscripción, como había mencionado Andrés, tenía grabada una enigmática frase. El joven historiador comenzó a leer las palabras en voz alta, como esperando que algo sucediera. Pero no ocurrió nada. El viento que soplaba entre las tumbas parecía llevar consigo una sensación de inquietud, como si nos susurrara algo al oído. Quien resuelva el enigma podrá liberar el alma. Estas palabras flotaban en el aire mientras miraba la lápida, intentando comprender su significado. Allí había algo más, algo que no se veía a primera vista. Cuando Andrés se alejó para buscar algo que le ayudara, empecé a examinar la tumba más de cerca. Y fue entonces cuando me di cuenta: en una de las piedras del mausoleo había una grieta casi imperceptible, una grieta que parecía formar parte de la inscripción, pero en la que, hasta entonces, nadie había reparado. El instinto me dijo que la presionara, y cuando lo hice, parte de la tumba se movió, revelando un compartimento oculto. Dentro había un pequeño objeto, una caja de metal, cubierta por una capa de polvo. Con la caja en la mano, la miré detenidamente. Había algo escrito en ella, pero estaba en un idioma antiguo, que no reconocí de inmediato. La presión en el aire se intensificó, como si la propia capilla estuviera esperando una reacción. Cuando abrí la caja, una sensación de calor me envolvió.
Dentro había una pequeña llave y un trozo de papel amarillento en el que estaban grabadas más palabras, esta vez en un lenguaje más comprensible. Para liberar el alma, es necesario dar el descanso final a lo que se ha perdido. No entendí inmediatamente lo que significaba, pero algo me decía que estaba lejos de ser una simple inscripción. Miré a Andrés, que también estaba perplejo, y juntos empezamos a buscar más pistas alrededor de la tumba. Fue entonces cuando encontramos un pequeño altar cercano, semioculto entre los árboles, cubierto de piedras antiguas. En su base había una rendija. La llave encajaba perfectamente. Al girarla, el sonido de piedra raspando contra piedra resonó por todo el cementerio. La tierra alrededor de la grieta empezó a moverse lentamente y se descubrió una tapa de piedra. La tensión era palpable. No sabíamos qué esperar, pero la sensación de que estábamos a punto de descubrir algo importante era innegable. El espacio bajo la tapa revelaba una pequeña cripta y en su interior, la sorpresa definitiva, el cuerpo de don Alfonso. Estaba allí, no como un cadáver putrefacto, sino casi intacto, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en nosotros, como si esperara algo. Algo le pasaba. Había algo profundamente inquietante en su semblante, como si estuviera atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En la mano llevaba un objeto, algo que parecía una especie de amuleto. Cogí el amuleto con cautela y, en cuanto lo toqué, la sensación de frío se disipó y el aire que rodeaba la cripta pareció relajarse, como si se hubiera liberado una presencia. Andrés y yo salimos de la cripta y, al cerrar de nuevo la tumba, sucedió algo inexplicable. La lápida de don Alfonso comenzó a brillar ligeramente, una tenue luz que parecía emanar de las palabras inscritas en ella, como si el alma del noble hubiera encontrado por fin el descanso. No sabía lo que significaba, pero una cosa estaba clara, el enigma de la tumba se había resuelto y el alma de don Alfonso estaba por fin en paz. Cuando regresamos a la aldea, una sensación de serenidad había sustituido a la inquietud. La noche ya no parecía tan oscura. Y aunque aún no comprendía todos los misterios que encerraba, sabía que, de algún modo, había sido una experiencia que iba más allá de la comprensión humana. Lo que había sucedido aquella noche estaba más allá de la casualidad. Un alma en busca de descanso, un secreto enterrado durante generaciones y, finalmente, la paz que siguió. La tumba de don Alfonso está ahora cubierta por una simple lápida, sin más enigmas que resolver. Pero sé que, de algún modo, está en paz. Y a veces, cuando la noche es especialmente silenciosa, puedo jurar que el viento lleva consigo un susurro lejano, dando gracias por lo que finalmente se ha liberado. Historia 15. La Dama de Piedra en Cuenca. Soy el padre Tomás y soy sacerdote desde hace 28 años. Durante mi trayectoria como hombre de fe, siempre me he esforzado por transmitir a los fieles la tranquilidad de la espiritualidad. Sin embargo, algunos acontecimientos que he vivido me han hecho cuestionarme hasta dónde llega la comprensión humana de lo que hay más allá de la muerte. La historia que voy a contar se desarrolla en Cuenca, una ciudad llena de historia y misticismo, donde antiguos secretos parecen esconderse entre sus piedras y callejuelas. Más concretamente, es la historia de una dama de piedra cuya alma nunca ha podido descansar. Era una tarde de otoño cuando recibí la invitación de un viejo amigo, el historiador Sebastián, para visitarle en Cuenca. Me había hablado de una leyenda que intentaba desentrañar, la historia de una dama de piedra que, según los habitantes más antiguos, aparecía en las noches más oscuras en las escaleras de la Catedral de Cuenca. Al principio me mostré escéptico, como debe ser un buen cura, pero la curiosidad habló más alto. Cuenca, con sus calles medievales y sus monumentos históricos, siempre ha tenido algo de encantador, pero esta historia parecía ir más allá de lo ordinario. Llegué al pueblo a última hora de la tarde, cuando el sol aún brillaba sobre el paisaje rocoso, pero las sombras ya empezaban a adueñarse de las calles. Fui directamente al encuentro de Sebastián, que me esperaba en la plaza del centro. Me habló de una mujer llamada Isabel de la Torre, una noble que había sido enterrada de forma misteriosa hacía más de 300 años. Isabel había sido una mujer admirada y, al mismo tiempo, objeto de muchas sospechas y habladurías debido a su relación sentimental con un hombre de origen humilde.
La historia, según cuentan, acabó en tragedia. Isabel fue hallada muerta en circunstancias misteriosas y su amante desapareció, dejando solo rumores a su paso. La leyenda contaba que Isabel había sido enterrada en la antigua capilla de San Vicente, en la zona de la catedral, pero sobre su tumba se colocó una escultura de piedra que representaba su rostro, sin que se sepa por quién ni con qué propósito. La estatua de Isabel era insólita. Sus ojos parecían seguir a los transeúntes, y muchos afirmaban que, en noches concretas, la figura de la dama de piedra cobraba vida, subiendo y bajando las escaleras de la catedral. Estas historias, por supuesto, se consideraban supersticiones, pero el creciente número de personas que afirmaban ver la imagen de Isabel por la noche planteaba algunas dudas. Sebastián me invitó a ver esta escultura y, como hombre de fe que soy, le acompañé. Llegamos a la catedral al anochecer, cuando la luz de las velas en el interior de la iglesia creaba sombras danzantes sobre los muros de piedra. El lugar tenía una tranquilidad inusual, pero había algo que me inquietaba. Subimos a la antigua capilla de San Vicente, donde estaba la estatua de Isabel. Al principio, parecía solo una figura tallada en piedra, sin gran cosa, pero a medida que me acercaba, sentía una extraña sensación de frío e incomodidad. Algo iba mal. La estatua de Isabel era elegante, con el pelo recogido y el rostro sereno, pero sus ojos parecían desconectados de la quietud que la rodeaba. Estaban fijos en un punto de la pared, pero cuando me acerqué ocurrió algo peculiar. La sensación de que me observaban me envolvió. Miré a mi alrededor, intentando comprender qué podía estar causando esa inquietud, pero lo único que encontré fue el vacío de la capilla. Sebastián, más entusiasmado que yo, comenzó a contarme más detalles sobre Isabel, como habría sido una mujer enamorada de la vida y, al mismo tiempo, una persona de gran fe, pero con un destino trágico. Estaba maldita por su pasión, dijo Sebastián con tono grave, como si temiera que sus palabras trajeran algo al presente. Se cree que la noche en que murió, Isabel hizo un pacto con algo que escapa a nuestra comprensión. Su alma nunca encontró descanso. Y la estatua se hizo para recordar su tragedia, pero también para mantener aprisionada su esencia. No sabía qué pensar. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. El ambiente empezó a enfriarse aún más, y las velas que rodeaban la capilla se apagaron de repente. Permanecí en silencio, escuchando el sonido de mi respiración mezclado con el sonido lejano de la ciudad. Entonces oí un ligero ruido de arañazos, como si arrastraran algo por el suelo. Miré a Sebastián, que parecía tan sorprendido como yo. Y, de repente, ocurrió algo indescriptible. La estatua de Isabel, que había estado inmóvil, pareció moverse. No físicamente, sino de un modo sutil. Era como si poco a poco cobrara vida. Una tenue luz surgió de los ojos de la estatua, una luz dorada que parecía provenir del interior de Isabel. Empezó a brillar con más intensidad, como si una fuerza invisible la sacara de su prisión de piedra. El silencio se hizo aún más denso y una sensación de terror se apoderó de mí. Sabía que nos enfrentábamos a algo que iba más allá de cualquier explicación racional. Fue en ese momento cuando vi, con mis propios ojos, una figura espectral formándose delante de la estatua. La silueta de una mujer empezó a tomar forma, emergiendo de entre las sombras, envuelta en un manto de niebla. Parecía Isabel, o al menos su imagen, pero ahora, en lugar de ser una mujer de carne y hueso, era una presencia etérea, un alma atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Isabel comenzó a caminar, lentamente, con las manos extendidas, como buscando algo que se había perdido. Sus ojos, antes serenos, estaban ahora llenos de dolor, y su expresión era de profunda tristeza, como si siguiera esperando a su amante perdido. Caminó en silencio por la capilla hasta que se volvió hacia nosotros y, con voz débil y distante, habló. No he sido escuchado, me han robado mi amor, mi espíritu no encontrará la paz. Estas palabras sonaron como un lamento, como una súplica que resonó en los muros de piedra de la capilla. Antes de que pudiera reaccionar, la visión de Isabel desapareció como una bruma que se disipa al amanecer. El ambiente volvió a la normalidad, pero la sensación de que algo más allá de la comprensión humana había sucedido permaneció grabada en mi mente. Permanecimos en silencio hasta que volvieron las luces y desaparecieron las sombras.
Lo que presencié aquella noche no se puede explicar, pero una cosa estaba clara: Isabel de la Torre nunca encontró descanso. Su alma seguía atrapada, esperando que algo o alguien la liberara, o quizás solo para ser escuchada. De vuelta en el convento, recé por ella, pidiendo a Dios que trajera la paz a su alma, pero sé que de alguna manera permanece en Cuenca, esperando una resolución que quizá nunca llegue. Si alguna vez entras en la Catedral de Cuenca, no te asustes si sientes una presencia a tu lado. Es Isabel, la dama de piedra, que sigue esperando, que sigue perdida entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Hemos llegado al final de otro video. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora, en la pantalla, verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.